Hola compañeros, mi nombre es Elcharri Rico y os voy a hablar del tema de alumnos inmigrantes y escuela. He elegido este tema porque me parece que es un tema que está en la actualidad y que nosotros como docentes tenemos que estar actualizados y saber lo que pasa hoy en día. Voy a hablar sobre tres artículos. Los dos primeros sobre todo hacen referencia a resultados encontrados en la encuesta PISA, que más tarde hablaremos sobre qué es la encuesta PISA. Y también sobre el tercer artículo, sobre todo a través de unas encuestas que se le han hecho a los padres de inmigrantes, cuál es su concepto de la escuela, de los docentes y también cuál es esa opinión de los docentes sobre la incorporación de los inmigrantes en las escuelas. Vamos a ir hablando sobre ello y os voy a ir explicando sobre de qué trata cada artículo. Voy a empezar con el primero. Eh, el primero sobre la concentración de inmigrantes y resultados escolares, una falsa alarma. En este artículo, sobre todo, se basa en esa concentración de alumnos inmigrantes en los centros de enseñanza y si ese aprendizaje afecta a los alumnos, ese rendimiento. Por eso que los padres están preocupados y muchos de ellos evitan que sus hijos vayan a esos centros, pero PISA 2009 no consigue detectar que haya ningún efecto. Se cree que hay unos efectos negativos de los compañeros sobre otros y los alumnos peores se benefician de alumnos mejores cuando los malos sean pocos, pero cuando esa proporción aumenta, ambos salen perjudicados. En este artículo hace referencia sobre el efecto de composición, que es el resultado de la simple adición de un componente distinto a un grupo. Es decir, cuando los inmigrantes, al tener peores resultados, bajan esa media de las escuelas en proporción a su presencia en ellas. Más adelante veremos un ejemplo sobre ello y también decir que este efecto composición es trivial y fácil de descontar. Luego lo veremos. Y también se habla sobre el efecto compañero, que este, al contrario que el efecto composición, no es tan fácil de descontar en esa encuesta. Y que son los efectos reales que los alumnos producen sobre otros resultados de su interacción en las mismas aulas. Aquí tenemos el ejemplo que os he dicho. En uno comparamos la encuesta PISA 2000 y la 2009. En la 2000, la media de los alumnos españoles fue de 493 puntos, mientras que en el 2009 es de 481 puntos. Ahí se da un efecto composición. En referente con PISA 2000 no había casi inmigrantes, mientras que en PISA 2009 era un 10% de los inmigrantes los que formaban esos alumnos encuestados. Pero decir que sin inmigrantes la media subía a 488 puntos. También este artículo hacía referencia a que sobre todo esa concentración de inmigrantes se da en los centros públicos más que en los privados. Decir que aunque la mayoría de los centros eran públicos, en el 95% no existía una concentración de inmigrantes. Por lo que, sean cuales sean esos efectos de la concentración de inmigrantes, la importancia global quedaba restringida en esta pequeña parte de la población, o sea, mínima. Una pregunta que se da en el texto es si influye esa concentración de inmigrantes sobre el aprendizaje. Se estudia la correlación entre las dos variables, entre los nativos y inmigrantes, y en el estudio PISA 2009 se da una correlación cercana a cero, o sea que no hay relación. ¿Se perjudican estos alumnos inmigrantes el aprendizaje de sus compañeros nativos en unas regiones más que en otras? En las provincias de Canarias, Castilla y León, Navarra, se ve que esos alumnos inmigrantes tienen compañeros nativos con puntuaciones superiores al resto, mientras que en Cataluña, La Rioja y el País Vasco ese influjo es negativo. Todo indica que es una casualidad. Vale, el segundo artículo es también relacionado con la encuesta PISA sobre la concentración de inmigrantes en las escuelas españolas. Este artículo habla sobre esa concentración de inmigrantes y la estigmatización que las persigue. Intentan en este artículo cuantificar
cuál es la concentración de los inmigrantes en las escuelas españolas, medir sus consecuencias y hacer una reflexión sobre las medidas tomadas respecto con otros países y ver cómo son. En el proceso de selección de los inmigrantes es difícil, ya que las familias lidian con esa incorporación de sus hijos sobre el sistema escolar. En referencia con estudios internacionales, los inmigrantes tienen unos resultados escolares muy inferiores a los de los nativos. Se da el tema de la migración y la dificultad que ello conlleva, y esta desventaja se dice que tiende a neutralizarse con el tiempo, pero que también conlleva la relación de estas características intrínsecas de cada grupo nacional o étnico. Los autóctonos tienden a estigmatizar esos centros escolares en los que se centran los inmigrantes, porque son un grupo visible y diferenciable con unos niveles de éxito de escolar bajo. Las provincias donde hay mayor concentración de inmigrantes son Madrid y Barcelona. Los procesos que concentran los inmigrantes en determinados centros escolares son los mismos que explican la concentración residencial. Esto significa que se suele dar donde las escuelas donde hay un rango de población más inmigrante que en otras. Como hemos dicho, este artículo, tanto el primero como el segundo, que ya os he hablado, se hace referencia a los resultados de esta encuesta PISA, que se ha dado como el único instrumento que nos permite tener una idea aproximada de los inmigrantes en los centros escolares españoles. Este artículo hace referencia a PISA 2006, en el que hace diferencias entre centros públicos escolares públicos y privados o concertados, y diferencia la concentración de inmigrantes y cuál es la composición educativa de esas familias. También decir que en esta encuesta salen resultados que en la concentración de inmigrantes está claramente relacionada con un peor rendimiento en los estudiantes en las pruebas de matemáticas. Los factores por los que las familias autóctonas estigmatizan los centros escolares se relaciona a esa preocupación por el rendimiento escolar. ¿Cómo se puede reaccionar a este problema? Muchos expertos debaten diferentes ideas y estrategias que se pueden llevar a cabo, y muchos coinciden en que la dispersión de los inmigrantes en el mapa escolar sería la más ideal. ¿Cuál es la principal causa de este problema? Es que es la concentración de la concentración de esa población más desfavorecida en las escuelas, ya sea, aunque se piense que solo es inmigrante, se ha dado caso en este artículo que también habla que es la concentración tanto inmigrante como autóctona en los centros escolares, suele ser pública. Las medidas que las administraciones públicas suelen llevar a cabo por esa concentración de inmigrantes suelen ser difíciles debido a la descentralización del sistema educativo español. Destacar Cataluña porque es la única que hace una reflexión más articulada con propuestas más atrevidas, que en 2008 el gobierno de la Generalitat creó centros escolares especiales para la primera acogida de inmigrantes recién llegados. Esto provocó rechazos tanto de sindicatos como de asociaciones docentes. Las estrategias que se llevaron a cabo fueron la creación de áreas de influencia en torno a las escuelas, o sea, la delimitación por barrios. 2. La asignación de puntos a los solicitantes para la entrada en cada escuela. Y 3. Creación de escuelas escolares en las que las administraciones competentes en materia educativa inviertan recursos extras con el fin de neutralizar la desventaja que por sí estos alumnos inmigrantes tienen a la hora de escolarizarse en ellos. Y como último, este artículo me ha gustado mucho porque te hace ver cuál es la opinión de esos padres inmigrantes, cuál es su concepción sobre las escuelas españolas y al revés, cuál es la opinión de los docentes sobre los inmigrantes, que se llama Las experiencias escolares de la inmigración. Habla, como os he dicho, de las experiencias escolares vividas en España por parte de las familias inmigradas y sus hijos, y también de esas experiencias profesionales de los docentes. Se lleva a cabo una metodología cualitativa, es decir, a través de unas entrevistas con profundidad. Tanto las familias y alumnado autóctono e inmigrado deben adaptarse a esa forma de trabajar y a los centros, las normas que tenga cada centro.
y por ello es difícil al principio. Esa incorporación de la inmigración conlleva a una implicación mayor de las familias y por eso la creación de AMPA. Tanto familias como escuelas deberían trabajar unidas porque hay una cierta tensión para una mayor construcción de experiencias escolares y expectativas. La influencia del éxito escolar se lleva a cabo por las expectativas educativas, el clima familiar respecto al aprendizaje, las relaciones entre progenitores e hijos e hijas y las estrategias disciplinarias y la implicación de los progenitores en el proceso educativo. También se lleva a cabo el proyecto migratorio y esas expectativas de los padres que intentan modular el futuro de sus hijos. La incorporación de la escuela supone una dificultad importante para los inmigrantes, ya sea por la dificultad del idioma, que es la principal, los hijos, ¿cómo decirlo? Los hijos pequeños tienen mejores incorporaciones a la escuela que los mayores porque las familias ya han tenido una experiencia previa sobre la educación. Y también la dificultad de adaptarse al entorno y esas situaciones que muchas veces se llevan en las escuelas. Pero a pesar de ello tiene una valoración positiva por esa acogida afectuosa, la atención, la paciencia y el cuidado con sus hijos. También hay una valoración negativa, pero también basada en algunos casos puntuales sobre el cuidado y la atención, que muchos docentes dicen que es por la falta de recursos. La comparación con sus escuelas de origen es difícil ya que apenas tienen recuerdo de ellas y todos se basan en la importancia de la educación y que en España hay una posibilidad de educación para todos y sus metodologías utilizadas son amenas y sobre todo los recursos que tienen y las actividades que llevan a cabo. La relación del alumnado con la escuela y familia destacan el trato de los docentes, esa percepción positiva que en España tienen más acceso a la educación y las posibilidades que ello les conlleva, y la diferencia entre los alumnos que incorporan puntualmente. Vale, los docentes ante los alumnos y familias inmigrantes, sobre todo el problema que llevan a cabo es la comunicación. Esa comunicación entre la escuela y la familia, la edad de la incorporación, lugar donde dejar que es un lugar donde los padres dejan a los niños, las diferencias entre niños que anteriormente han estado escolarizados en sus países de origen y los que no, causas económicas y culturales y cambios en la organización metodológica. Vale, como conclusiones de los 3 artículos, decir que en PISA 2009 no avala la preocupación de esos padres, o sea que no hay efectos concluyentes de que así sea, que los datos PISA minimizan esas presuntas consecuencias de su presunto malestar. También decir que hay una relación negativa entre la concentración y rendimiento escolar, que esa dispersión de los hijos inmigrantes en el mapa escolar solo sería eficaz si se ataja a la raíz del problema, y que hay el peor rendimiento tiene más que ver con la desventaja de clase de las familias en vez de el lugar de nacimiento y las intervenciones públicas. Deberían facilitar medidas para su igualdad educativa. Y por último decir que las experiencias previas actuales de las familias de origen inmigrante y su situación socioeconómica también influyen en los proyectos de los hijos, que hay satisfacción respecto a la escuela, pero que esa comunicación familia-escuela debería mejorar, que la evidencia de la entrada a la escuela es difícil para todos y también para los docentes cómo llevar a cabo a esos niños inmigrantes por la falta de recursos, como hemos dicho, y que los progenitores que cuentan con un proyecto de educación para sus hijos tienden a presionarles y a tener expectativas sobre ellos. Y esa dificultad de adaptación, incorporación tardía, falta de recursos, falta de apoyo a la familia o condiciones de estudio propician a la incorporación del mercado laboral en vez de seguir con los estudios, ya que así van a tener un sustento y van a poder incorporarse mejor a la sociedad, aunque muchos se basan en que la educación es la mejor vía de futuro. Bueno, espero que os haya gustado la información que os he dado sobre los artículos y buenas tardes. Un saludo.